Estar una vez más aquí en la casa del Señor. Un día especial y apartado para nosotros, donde la familia en el Señor nos reunimos para tener comunión y adoración a nuestro Dios. Amén. Y hemos llegado a la parte central, que es en nuestra adoración, que es escuchar su palabra. Así que, hermanos, les invito a que tomen sus Biblias y vamos a retomar nuestro estudio en el libro de Efesios. Y vamos a buscar en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, el versículo 18 al 24. Cuando lo tengamos, como siempre, por respeto y reverencia a la palabra de Dios, nos levantamos y leo yo en voz alta y la iglesia puede seguirme con la vista en sus Biblias. Dice así la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar. Amado Padre eterno, gracias esta mañana. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has hecho hijos tuyos, inmerecidamente, porque nosotros fuimos pecadores. Pero, Padre, por tu gracia y tu misericordia, hoy podemos adorarte, alabarte y tener el gozo de escuchar tu palabra, porque somos hijos tuyos. Amado Padre, prepara nuestros corazones. Aparta toda vanidad y todo pensamiento, que todos podamos prestar nuestra atención a tu palabra. Y te ruego, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra, porque yo no soy mejor que mis hermanos. Gracias, Padre amado. Te lo pido y te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues esta mañana ya estamos casi en el penúltimo capítulo de Efesios y hemos recorrido el libro de Efesios hablando primeramente de lo que era la posición del creyente delante de Dios. Y eso abarcaba el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y luego también hemos hablado la práctica en la vida del creyente, es decir, lo que nosotros hacemos en el camino de Dios. ¿Vale? Pero ahora, lo que esta mañana vamos a empezar es la última parte de la división del libro de los Efesios. Y esto tiene que ver, hermanos, la lucha en la vida del creyente. Amén. Tiene que ver con la lucha de la vida del creyente. Es decir, nosotros
como dice Pablo en Filipenses, nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Para que tengamos claro, ¿quién controla tu relación con Dios? Pues cada uno somos responsables y cada uno nos sometemos a lo que Dios dice. Así que, hermanos, esta mañana lo que hemos de tomar es esta porción de la Biblia para poder entrar ya en la parte, mamones, de la conclusión de lo que Pablo hace, porque nos ha enseñado doctrina, nos ha enseñado la ética cristiana, cómo debemos comportarnos. Ahora nos va a enseñar cuáles son nuestras luchas, ¿vale? Cuáles son nuestras luchas de cada día. Y aquí en esa lucha, Pablo va a hablarnos en la última parte del mensaje de lo que es la relación matrimonial. Aunque esta mañana no hablaremos de todo, porque es un tema amplio, y el versículo 25 al 31, que tiene que ver con el deberes y el trato del hombre con la mujer, pues lo trataremos en el próximo mensaje, pero esta mañana hablaremos los 3 versículos como introducción a este apartado y hablaremos la responsabilidad de las esposas. Amén. Entonces, dicho esto, el título del mensaje esta mañana es Matrimonio, imagen visible de la relación Cristo y su iglesia. Versículo 18 empieza diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Estar en Cristo es estar lleno del Espíritu. Pero Pablo aquí claramente, hermanos, está exponiendo 2 cosas, sencillos de entender y claros. 2 aspectos que el hombre debe de distinguir. Primero dice, no os embriaguéis con vino. Y segunda parte dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, Pablo está aquí hablando ser llenos del vino y ser llenos del Espíritu Santo. Explicamos fácil. ¿Por qué dice Dios lleno del vino? Ustedes saben que cuando una persona se embriaga, ¿no?, pierde el control de su personalidad. O sea que el hombre borracho, vamos a decirlo así claramente, pues no controla lo que hace ni lo que habla y no se acuerda de lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que el alcohol ha tomado control de su vida. ¿Está claro, no? Sí. Un hombre que pierde ese sentido puede hacer cualquier cosa y luego no se acuerda y dice, lo siento, no me acuerdo. Es que claramente no estaba consciente, estaba bajo el dominio del alcohol. Estaba lleno del alcohol. ¿Amén? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿por qué aparece esa palabra disolución? ¿Sabe qué significa bíblicamente esta palabra? Significa libertinaje, lascivia, excesos, indecencia, insolencia, desenfreno. O sea que, imagínate, uno que está lleno del alcohol, pues opta y hace todas estas cosas, ¿no? Yo creo que todos nos hemos encontrado, hemos visto a alguien a nuestro cercano, ¿no?, que se pasa con las copas y de repente empieza a hablar cosas raras, o sea, que como que se suelta, ¿no? O sea, que cualquier cosa es lícito, o sea, ya no tiene vergüenza, ni parece que tiene miedo. Entonces, esto es estar bajo el control del alcohol. ¿Amén? Pero dice Pablo, eso allá, pero los creyentes, los hijos de Dios, debemos estar llenos del Espíritu. ¿Qué Espíritu? Espíritu Santo.
El significado es exactamente igual. Si tú estás, hermano, lleno del Espíritu Santo, entonces quiere decir que tu vida es dominado por el Espíritu Santo. Amén. Tú vas a hacer lo que el Espíritu Santo te está diciendo que tienes que hacer. ¿Se da cuenta? Esto es el significado de la palabra. Significa básicamente, hermanos, la vida del creyente está dominado por el poder del Espíritu Santo. Aunque Pablo mismo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero el creyente que ama y obedece a Dios está lleno del Espíritu Santo y no puede hacer la voluntad de su carne, sino la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos domina y en eso es donde tenemos que andar. Amén. Versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Versículo 20, y dando siempre gracias en todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el resultado de andar bajo el dominio o la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Hay iglesias, sobre todo, ¿no? Las iglesias de la línea carismática o pentecostal, pues entienden de otra manera, ¿no? Ya en el Espíritu Santo, porque ellos entienden de que cuando uno de repente empieza, no sé, sentir cosas raras, y empieza a hablar también cosas raras, entonces resulta que el Espíritu Santo vino y le llenó y le está pasando esas cosas. Pero Pablo está enseñando aquí claramente, si el hombre, la mujer, hijo, hija de Dios, anda en la llenura del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Primeramente, va a hablar salmos. Son las alabanzas y la adoración a Dios. ¿Sabe qué hacían el pueblo de Israel? Cuando tenían que bajar cada año a Jerusalén a adorar a la fiesta nacional, algunos viajaban meses y venían cantando salmos. Si usted lee salmos, hay muchas divisiones, se llaman cánticos graduales, ¿no? Son como estrofas de himnos que ellos se los sabían de memoria, entonces caminaban por el camino, pues repitiendo, cantando eso. No con una música como nosotros seguimos, sino que repitiendo la palabra, el versículo. Entonces, este era lo que los israelitas hacían, amén. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Hay preciosos himnos como las que hemos cantado esta mañana, y seguiremos cantando todos los domingos. Pero ese cántico no debe ser solamente aquí en la iglesia. Usted debe cantar en su casa, en su trabajo, cuando está caminando. Cualquier sitio es bueno para alabar a Dios. Amén. No lo estoy diciendo que de repente usted está en el trabajo, se levanta y se arranca a cantar himnos. No, no le estoy diciendo eso. Sino que en su corazón tiene que repetir las frases, porque normalmente los himnos que alabamos nosotros son versículos, parte de las Escrituras. Entonces usted repite de memoria, lo dice las mismas palabras, pues a lo mejor su voz no es audible, pero usted está adorando a Dios. Qué bonito, ¿no? Relación. Porque normalmente en el trabajo podemos ver cosas y nos vienen pensamientos y otras cosas, ¿no? Pero si estamos con la mente puesta en la adoración, a la alabanza del Señor, entonces esto es gozo. Entonces, la plenitud del Espíritu y la vida en Cristo produce manifestaciones espirituales que acreditan ese modo de vida. Quiero decir otra cosa más aquí, hermanos. Como decía al inicio, aquí nos reunimos los domingos y nos vemos la cara, aquí tenemos comunión, adoración y todo lo demás, gracias a Dios. Pero de lunes a sábado, nadie sabe lo que hago yo, lo que hacen ustedes. Pero digo mal, como que nadie sabe. Sabe Dios. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, si la plenitud del Espíritu y la vida tiene que
en este caso, producir en nosotros manifestaciones que acrediten nuestro modo de vida, tiene que ser esto reflejado a los demás. Amén. ¿Qué pasará si la gente nos ve en el trabajo o no sé, donde vivimos, donde andamos, que somos unos creyentes amargados? No sé, triste, confundido, de pena. La gente dirá, pues este dice que es creyente, pero le veo al pobre triste, no sé, ¿no? Y la gente saca sus conclusiones. ¿Sabe qué dicen? Es que el pastor en su iglesia le prohíbe esto a aquello, pobrecito. Con razón está así. No debería de ser así, hermanos. No. El creyente debería de manifestar la llenura y el poder del Espíritu. Bueno, te está doliendo, no sé, tu cuerpo. Tú eres feliz porque Dios tiene control en tu cuerpo. Amén. ¿Sabes qué está pasando? Yo qué sé, necesidad, problemas familiares, lo que sea. Pero Dios tiene control. Yo confío y manifiesto esa paz en mi corazón. Hermanos, el carácter del cristiano y la llenura del Espíritu Santo tiene que demostrarse y tiene que ser visible de la gente que nos conoce. Amén. El creyente lleno del Espíritu ama la reunión eclesial. Yo no sé cómo te levantas tú domingo de la mañana, o el sábado, no sé en qué estás pensando, pero el creyente lleno del Espíritu está deseando que el domingo llegue e ir al culto, porque ese es el lugar donde más se parece lo que viviremos en el cielo. O tú piensas que en el cielo vas a estar en tu cuarto encerrado ahí con tu, no sé, con tu esposa, con tus hijos, ahí, ¿no? Mirando la tele, yo qué sé, ¿no? ¿Qué más harán? No es así. En el cielo viviremos así, alabando, adorando y escuchando a Dios. Entonces, cuando se reúne la iglesia, es el lugar donde nosotros podemos sentir lo que será el reino de los cielos. Amén. Y más adelante, cuando hablemos de someternos, veremos, ¿no? Este es el sitio donde también vamos a practicar eso. Amén. Así que el creyente lleno del culto se lleva a cabo en comunión con sus hermanos, que ama asistir a los cultos. O sea que para el creyente que es lleno del Espíritu, no puede haber pereza de ir al culto. Otra vez al culto. Los creyentes modernos, ¿sabes qué piensan hoy en día? El culto debía ser solamente online, ¿no? Que el pastor prepare un mensaje y que transmita a través de las pantallas y uno, no sé, si en su cama, en su sofá, pero escucha y ya está, ¿no? Pero la iglesia no está constituida para funcionar así. Cristo fundó una iglesia física, donde hombres y mujeres de diferentes clases, de diferentes razas se junten, se amen y que oren juntos, que alaben juntos, que escuchen la palabra juntos. Esto es la iglesia. Amén. Hoy que es domingo, no, seguro y con total seguridad digo, no somos los únicos que estamos reunidos bajo un techo así, adorando al Señor. Hay, sino miles, millones. Amén. Alabando a Dios y escuchando el mensaje de la palabra de Dios en todos los idiomas habidos y por haber en el mundo. Así que esta es la iglesia del Señor y nosotros somos parte de esa iglesia. Amén. Así que hermanos, recuerden, ser lleno del Espíritu Santo es amar la comunión entre hermanos y desear estar en el culto, ¿no? Normalmente un creyente nuevo, recién convertido, desea si el culto fuera todos los domingos. Pero un creyente ya, vamos a decir, maduro, de muchos años, desea que el culto sea, no sé, de 2 horas, que se baje un poquito, a 1:30, 1 hora sería suficiente, dice. El mensaje 50 minutos parece demasiado, debía ser, no, 30, ¿no? Entonces, la carne dice, ¿sabes qué dice la carne? Tú que vas tantos años, como que ya te sabes todo, ¿qué más necesitas? No, está bien, pero no es verdad, es un engaño.
¿sí? El amor a las cosas de Dios debería de ser y permanecer tal cual hemos iniciado el día de nuestra conversión a Cristo. Amén. Seguimos. Los creyentes llenos del Espíritu, hermanos, andan dando gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesucristo. Eso dice el versículo, dar gracias a Dios en todo. En todo. Incluye todo. Aquí nada, o sea que las cosas buenas que nos pasan en la vida, gracias a Dios. Las pruebas, las dificultades que nos vienen, gracias a Dios, ¿no? O sea que de todo tenemos que dar gracias. Amén. Porque sabemos nosotros que la vida no siempre es, ¿no?, todo plano, o como se dice, color de rosas, no, sino que la vida tiene sus altas y sus bajas, pero en todos, amados hermanos, Dios tiene control. Amén. Y si nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, Dios nunca nos dejará abandonado. Eso lo sabemos y podemos dar fe que es así. Amén. Punto número 2. La vida llena con el Espíritu Santo está marcada para los creyentes a una sumisión mutua. Versículo 21. El versículo es corto y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Apóstol Pablo aquí introduce, hermanos, una enseñanza sobre relaciones específicas de autoridad y sumisión. Someteos unos a otros. ¿Qué implica esto? Implica 3 cosas básicamente: sumisión eclesial, sumisión familiar y sumisión social. Y lo detallamos. La sumisión eclesial tiene que ver en que necesitamos someternos unos a otros dentro de la iglesia. Amén. Filipenses 2:3 dice, Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. En la iglesia, cuando se trata de sumisión ante Dios, nadie es superior. Todos somos hijos de Dios. Amén. ¿Sabe qué dice este versículo? Que nosotros podamos pensar del hermano que es superior a nosotros. O sea que no nosotros sentirnos un poquito más grande que el otro. Da igual nuestra condición. Seamos más mayores, seamos más jóvenes, seamos de la sabiduría o del conocimiento. O sea que no tiene que ver nada esto. Aquí estamos hablando de la sumisión y el respeto entre nosotros. Amén. Decíamos hace rato que la iglesia es el lugar donde más se parece lo que vamos a hacer en el reino de los cielos. La sumisión tiene que ver, hermanos, por respeto al prójimo, al hermano. Sí. Tenemos que sentir empatía de nuestro hermano. Nunca nosotros pensar que somos mejor y el otro no. Todos somos iguales. Por eso dice el versículo que acabo de leerles: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimándonos unos a otros. Y no sintiéndonos superior, sino que nosotros somos iguales. Amén. Sí. Ahora, la sumisión de que esta mañana abundaremos más adelante, tiene que ver en la familia. Y esto empieza del matrimonio.
El versículo 24, del cual trataremos más adelante, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sumisión del creyente en el matrimonio empieza. Amén. Sí. La sumisión es una obediencia de respeto por amor, no una obligación, que también lo hablaremos más adelante. Sí. Uno se somete en amor. Así como nosotros nos sometemos en amor a Dios, las esposas deben de someterse a su esposo, dice, en el mismo amor. Amén. No por obligación. El tercero, nuestra sumisión a la sociedad. Esto es interesante. No porque nosotros somos hijos del reino de los cielos, vamos a hacer lo que queremos. No. Estamos sujetos a las reglas de juego y a las leyes establecidas en cada país en este mundo. Amén. Y el creyente debe ser el número uno para obedecer las reglas y las leyes. Amén. Dice Romanos 13:1, dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. El creyente es el fiel pagador del impuesto. No que se busca las maneras de evadirlo, no. Eso sería robar. El creyente no roba, el creyente paga. Amén. Sí. Hay normas establecidas cómo debemos de vivir en esta sociedad. El creyente es el número uno para obedecerlo, no para saltarse las normas. Amén. Sí. Porque dice claramente aquí la palabra: sométase toda persona. Ahora, nos está hablando como personas de la sociedad donde vivimos. Amén. Ya hemos hablado de la iglesia, ya hemos hablado de la familia. Ahora, pues somos de la sociedad. Y dice, ahí tenemos que someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay veces me da pena a mí escuchar el creyente quejándose de su gobierno, que no le gusta, no sé, tal y cual. Es que la Biblia dice: cada pueblo, cada nación tiene un gobierno que se merece. Entonces, si una persona, no sé de qué color o de qué sigla del partido esté gobernando, Dios la ha puesto, y el deber del ciudadano es someterse a esa autoridad. Amén. Ni más ni menos. Porque nosotros, como ciudadanos de esta sociedad, tenemos la responsabilidad, dice ahí, de someternos a esas leyes. Amén. No podamos hacer otra cosa, ¿no? Hemos escriturado esta casa, pues la ley dice que esto hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, no podemos saltárnoslos. Amén. Sí. Ahora estamos en la lucha de cambiar el nombre de la factura y todas esas cosas. Piden no sé cuántas cosas, pero ¿qué lo vamos a hacer? Pues habrá que buscar y cumplirlo. Sí. Hay veces parecen cosas sin sentido, pero si así están establecidos, ¿qué más vamos a hacerlo, no? Hay que cumplirlo. Esto es así. Ahora dice: todo en el temor de Dios. Esta frase es muy interesante. La reverencia a Dios es la clave, la base de la sumisión para los creyentes. ¿Se da cuenta, hermano? El temor de Dios. Si usted se somete en la iglesia, es porque ama a Dios. Si usted, como esposa, se somete a su esposo, es porque ama a Dios. Si usted se somete a las leyes y las autoridades, es que usted ama y adora en temor de Dios. Amén.
Esa es la base central. Porque si tú no piensas en el temor de Dios, en tus actos, te vas a sentir, no sé, ¿por qué hago esto? Y va a ser el otro que no está haciendo lo que tú tienes que hacer. El otro tiene otras formas de hacer. Y tú vas a decir, si él hace así, ¿por qué yo no? ¿No? Pero si tú piensas en el temor de Dios, no. Yo tengo un Dios que ve todo, sabe todo. Yo no puedo hacer algo incorrecto. Yo obro en justicia y en corrección y en verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, amén. Así que vayamos al punto 3, donde vamos a detenernos un poco más. La vida matrimonial. Ahora entramos, hermanos, en el deber de los creyentes, básicamente. La vida matrimonial, deberes de la esposa. Versículo 22 al 24. El matrimonio del creyente, alegóricamente, representa, está claro, la relación de Cristo y su iglesia, de la iglesia con Cristo. Pero en la sociedad donde nosotros vivimos actualmente, nuestra sociedad se descompone, hablando moralmente. Porque la sociedad hoy en día está en ese afán y búsqueda humanista de una igualdad absoluta entre hombre y mujer. Ignora, por cierto, seguramente por desconocimiento, que el quien hizo hombre y mujer en el principio ha establecido normas y reglas para que estos puedan vivir, para que estos puedan tratarse como Dios lo ha establecido. Pero el mundo ignora. Y el mundo lucha de otra forma de la sociedad, pensando en la libertad, que se convierte en libertinaje, pensando en que la unidad y la paridad del hombre y la mujer debe ser en las mismas condiciones, cuando el autor y creador del hombre y la mujer dice que no. Y es lo que vamos a ver en las Escrituras. Amén. Porque el principio bíblico que está establecido para el matrimonio y cada unidad conyugal, es decir, marido y mujer, tiene su lugar, su sitio donde debe funcionar. Eso está claro, establecido. Y nosotros tenemos que simplemente, como hemos hablado, someternos a lo que Dios ya ha establecido. No tenemos ninguna capacidad para poder cambiarlo, lo que Dios ha establecido. Ni tiene capacidad ninguna autoridad establecida en esta tierra, la ley de Dios. O sea que la ley de Dios es suprema, está sobre todas las leyes de la tierra. Amén. Y nosotros pues tenemos que obedecer esas leyes. Punto número 1, el deber conyugal de la esposa. Versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El pasado domingo, hermano Gerson ya dio un amplio detalle y enseñanza de lo que es el matrimonio. Pero esta mañana nosotros nos enfocaremos básicamente en las esposas, como está escrito en este versículo. Amén. Las casadas. Es interesante, hermanos, que apóstol Pablo, hablando de las esposas, da 3 versículos en esta carta a las esposas, ¿vale? Y 7 versículos a los esposos. Así que el próximo mensaje era para los maridos y ya veremos lo que nos espera, ¿no? Los maridos, ¿vale? Y apóstol Pedro, en su primera carta, que también habla del matrimonio, habla 6 versículos a las esposas y un solo versículo al esposo, ¿no? Todo este detalle es interesante. Pero nosotros esta mañana vamos a ver por qué dice el Señor a las casadas que se sujeten a sus propios maridos como al Señor.
En razón de sumisión del versículo 21 que acabamos de hablar, se establece aquí una subordinación, una sujeción que la mujer, la esposa, debe de tener a su esposo. Pero esto no es una expresión de servil sin posibilidad, en este caso, de ser igual, libre, espontáneo, amado por Dios. No. Este simplemente es una aceptación de la subordinación que Dios ha establecido para las esposas dentro del matrimonio. Amén. No quiere decir en modo alguno que la esposa sea inferior al esposo. Ni en condiciones, ni en capacidades, ni en funcionalidad en el hogar, sino que Dios estableció una determinada posición para el hombre y para la mujer. Ahora, la frase como al Señor. Es decir, no solo lleva la práctica, en este caso las esposas, de amar a su esposo, sino porque ama al Señor. Quiero que entendamos esta parte bien, porque si en nuestra sociedad actual alguien escucha hablando de estas cosas, se escandaliza porque hoy en día estas cosas no se hablan. Pero el Señor dice a las casadas, ¿no? No es a todas las mujeres, a las casadas. O sea que a la mujer que tiene su esposo tiene que someterse, subordinarse como al Señor. Quiere decir que la hermana que tiene su esposo ama, sirve y obedece a Dios. Y esa misma condición de amar y respetar a Dios lo traslada a su esposo. No es difícil. ¿Sí? Obedecer al marido para la esposa es obedecer a Dios. Tal cual. No hay diferencia. Porque ahora si la esposa no obedece a su esposo, pues la Biblia dice, tampoco puede obedecer a Dios a quien no lo ve. Lo dice San Juan en su primera carta claramente. Si el hombre no ama al prójimo, que lo tiene ahí de carne y hueso, ¿cómo puede decir yo amo a Dios a quien nunca lo he visto? ¿No? Tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso decimos que el matrimonio es la imagen viva, representativa de lo que es la relación Iglesia-Cristo. Amén. Entonces, yo no quiero que esta mañana las hermanas se calienten la cabeza y diciendo, ¿por qué Dios manda a las mujeres, no sé, ser sumiso, obediente? No, a mí, debería ser al revés. No, Dios tiene sus propósitos. Pero si lo entendemos de la manera de que el obedecer, el someternos a Dios, pasa igual por nuestros esposos, no es complicado. Amén. No es complicado, no es complicado. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice así. Dice así. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Si las esposas obedecen a su esposo, aman a su esposo, hacen caso a su esposo, se someten a su esposo, pues están dando gloria a Dios. Amén. Porque dice aquí, incluso lo que comemos o lo que podamos beber y cualquier otra cosa que hagamos, debemos de hacerlo para que Dios se glorifique. Amén. Entonces, la sumisión de las esposas al esposo
No es que el hombre sea, no sé, digamos un ser que se lo merece, ¿no? No, no se trata de eso, sino que es la disposición de Dios, está establecido así. Y cuando nos toque hablar de los maridos, pues ya veremos, ¿no? Eso por qué. Dice ahora, la otra parte del versículo, a sus propios maridos. Es decir, ¿cuándo el marido es propio? ¿O cuándo la esposa es propia del hombre? ¿Cuando éstas viven en el concubinato? Todavía no. El marido y la esposa es propia del hombre cuando estos se han casado. Están unidos en matrimonio. Entonces es propio. Y el mandamiento es que la esposa que tiene su propio marido y el marido tiene su propia esposa, entonces la obediencia y la sumisión es dentro de esa unidad familiar que es marido y mujer. Amén. Es decir, Dios no está pidiendo a las mujeres que se sometan a todos los hombres. No, dice a su propio marido. A su propio marido. Entonces, la mujer casada solo se debe el respeto y la obediencia y la sumisión a su marido, a nadie más. Y esa obediencia, esa sumisión, ya hemos dicho, es para la gloria de Dios. Amén. No para que el hombre se sienta, yo no sé, un señor aparte hay que tiene a disposición la honra, el respeto de su mujer. Pues si eso glorifica a Dios también. Pero hay muchas enseñanzas, sobre todo en el sentido legalista, que dan, según algunos enseñan, la autoridad del marido sobre la mujer. Pero el apóstol Pablo no está enseñando básicamente eso, sino que está enseñando una coordinación de unidad en la posición que Dios ha puesto al marido como cabeza, a la esposa como cuerpo. Amén. De eso se trata y lo veremos más adelante. Ahora lo que decíamos, a sus propios maridos. Ya hemos dicho, esto es dentro de del matrimonio y no fuera del matrimonio. Quisiera aquí traerles un noble ejemplo de sumisión como esposa de una mujer que presenta apóstol Pedro. Porque seguramente esta mañana puede haber algunas hermanas me estén diciendo, si tú conocieras, hermano, cómo se porta mi marido, creo que no se le merece, ¿no? Que sea yo ame, se someta. Pero aunque eso debe estar fuera del contexto de la iglesia, pero tampoco descartamos que pueda haber, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Apóstol Pedro dice así, mira. Apóstol Pedro enseña este noble ejemplo de esta mujer. Dice, capítulo 1, versículo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice así, asimismo vosotras, mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. No está diciendo que las casadas vayan a predicar el evangelio por allá, no, que anden por las calles y que la gente les vea y luego sean salvos. No, no. Está hablando de relación de matrimonio. Amén. Ahora esto aquí a lo mejor no tenemos, pero probablemente más adelante tengamos, y en las iglesias existe una pareja, un matrimonio, que la esposa se convierta al Señor, pero el esposo no quiere saber del evangelio. Y hay veces pasa al revés, el esposo se convierte al evangelio y la esposa no quiere saber del evangelio. Pero están casados. ¿Qué hacemos? Dios manda que estos no se separen, porque son una sola carne, ¿vale? Pero dice Pedro, y resalta el testimonio de esta mujer,
que como ella casada está sujeto a su marido, por su obediencia, por su sumisión, puede ganarlo para Cristo sin palabra, solo por su conducta como esposa. Amén. ¿Qué quiero resaltar aquí? Puede que el marido no se merezca el respeto, el cuidado y la sumisión de la esposa. Pero vuelvo a decir, las esposas, si se van a someter a su esposo, lo van a amar, no es por quien es él, sino es porque ama y adora a Cristo. Amén. Esa es la razón. Entonces, ¿qué vemos en este ejemplo? Esta esposa tenía un esposo que no era creyente. Tú sabes que los esposos que no son creyentes se portan de aquella manera, ¿no? Seguramente habría palabras bruscas, habría problemas, no sé de cuántas cosas. Ustedes saben cómo se vive la vida sin Cristo, ¿no? Pero esta mujer no es que regañaba, no es que luchaba con su marido, sino que ella se ocupaba en obedecer. Y ser sujeto además de cuidarlo. Y entonces este hombre ha visto el corazón noble de esta esposa y entonces dijo, si por ir a la iglesia, por ser cristiana, esta mujer es como es, yo soy el malo, entonces me convierto al evangelio. Y entonces ha ganado para Cristo a su esposo. Y entonces, ahora, como decía, si dentro de la iglesia, en parejas o matrimonios que están en el Señor, hay dificultades. Usted trata con su esposo, de repente es de un carácter áspero, de repente es de una forma no correcta en muchos sentidos, pero el deber de la esposa sigue siendo amar y ser sumiso a su esposo, porque es una ordenanza dado por Dios. Amén. Así que, número 2, vamos a ver ahora las razones para la sumisión de una esposa creyente. Es la demanda expresada en el versículo anterior dentro de la vida matrimonial. Esto se convierte, como hemos dicho, en la imagen expresiva de la relación de Cristo con su iglesia y la iglesia con Cristo. Versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Por qué el marido es la cabeza de la mujer? En nuestra sociedad se dice más que el marido es la cabeza del hogar. ¿Le suena? Sí. Pablo establece aquí, en la palabra de Dios establece aquí, la posición de cada uno de los cónyuges, marido y mujer. Y como dice el versículo, esto es el ejemplo vivo de la relación Cristo su iglesia y Cristo, ¿no? Y está reflejando las relaciones matrimoniales y el ejemplo, en este caso, visible aquí en la tierra, por cierto, es el matrimonio, amados hermanos. La realidad espiritual entre Cristo y la iglesia se hace visible por el testimonio y la subordinación de las esposas al marido. Como dije al iniciar esta prédica, en nuestra sociedad, pues las cosas se han invertido y la sociedad lucha hoy en día por la igualdad, de que el hombre y la mujer deben ser iguales en todo. Pero los resultados los estamos viendo, no nos está ayudando en nada, hermanos. Está a la vista, la sociedad es moralmente más corrupta y los que la peor parte se llevan en esto, ¿sabes quiénes son? Los hijos. Hay niños que ya no saben por qué papá y mamá no se quieren. No entienden por qué papá trae otro padre
o otra madre. Y estos tampoco los quieren. A los que tienen suerte les queda a los abuelos que los acoge y los tiene bien. Es triste, hermanos. Y la gente diciendo que tenemos que ser todos iguales. No. Si nos remitimos a la creación, ¿quién fue creado primero? Adán. Eva fue creado segundo, del cuerpo de Adán. Y apóstol, la palabra de Dios dice, el que fue engañado por Satanás fue Eva. Y como las esposas tienen, hay veces, ese poder de convencimiento al hombre, pues Eva convenció a Adán a comerse la fruta prohibida. Y cayeron los dos. Y el resultado es lo que hay ahora. Pero lo que Dios ha establecido, hermanos, en esta sociedad nuestra, la realidad espiritual que representa la relación iglesia-Cristo. Yo siempre me pregunto y digo, si estamos esta mañana aquí en el culto, usted ni yo estamos por obligación, sino estamos por convicción porque amamos a Dios. Amén. Queremos tener comunión entre nosotros. Queremos saludarnos. Queremos escuchar, darnos una palabra de aliento. Queremos adorar en alabanza a Dios juntos. Queremos participar de la ofrenda al Señor juntos. Esta es nuestra adoración. Y esto lo hacemos voluntariamente. Sí. Y esta es la convicción que tenemos. Y la sociedad tiene que ver esa diferencia entre nosotros. Porque Cristo dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Si la vida está tan difícil en esta sociedad, ¿quién da sentido a esta sociedad? Pues tiene que ser matrimonios cristianos, formados por un hombre y por una mujer. Que en ese matrimonio haya niños que están siendo educados acorde y conforme a las Escrituras. Sí. Que esos niños vean a sus padres amarse. Que esos niños vean a sus padres respetarse. Que esos niños vean que la madre respeta al padre. Y ese respeto es a Dios. Pero lamentablemente nuestra sociedad ha olvidado estas cosas. Y estamos como estamos. Pero la iglesia no puede quedar indiferente. Nosotros tenemos la lucha y el mandato de Dios para poder mantener lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Entonces, esta actitud del mundo, con lo que estamos hablando, no debe de sorprendernos a nosotros, sino nosotros por la palabra sabemos por qué suceden estas cosas. La condición del marido como cabeza del matrimonio no es fundamentalmente un asunto de autoridad y dominio, sino es responsabilidad. A veces los maridos entienden este versículo, esposa. Dice la Biblia que tienes que amarme y respetarme y someterte como al Señor. Cuidado. Pero la Biblia no está diciendo exactamente eso, sino que la esposa se va a someter y va a amar a su marido porque ama al Señor. Amén. O sea que el respeto y la sumisión al esposo no es en beneficio del esposo, sino que es en beneficio de la gloria de Dios. ¿Entiende, hermano? Porque si aplicamos solamente a la carne nosotros, yo como marido exijo la obediencia, la sumisión a mi esposa y con eso soy feliz, pues no. La Biblia no me está diciendo eso. La Biblia me está diciendo que la sumisión o la obediencia de mi esposa es para la gloria de Dios. Y yo como hombre, hablaremos en el siguiente mensaje, tengo la responsabilidad
de estar en el sitio correcto, si acaso el Señor tiene que hacer esta gran obra y maravillosa en nuestro matrimonio. Amén. Así que la cabeza no significa que usted es el mandamás. Pida a la esposa lo que tú quieres y la esposa está en la obligación de hacértelo. No, no se trata de eso. Sí. Sino es responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Pues hablaremos en otro mensaje, pero ahora les adelanto. La responsabilidad es amar, así como Cristo amó a la iglesia. Sí. Y se entregó a sí mismo por amor a la iglesia. El marido que demanda obediencia a su esposa debe de tener un testimonio irreprochable para dignificar el hogar en el que Dios la colocó como responsable directo delante de él. Es decir, es líder espiritual en el matrimonio. La Biblia habla de que el marido es el sacerdote de la casa, es el líder espiritual de la casa. Pero si el marido no está cumpliendo esta función, mal puede demandar sumisión y obediencia de su esposa. Sí. Entonces, esta es responsabilidad antes que autoridad. Autoridad sí, pero antes de eso, sobre todo, responsabilidad. Amén. Sí. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De igual manera que la iglesia se subordina a Cristo, así las esposas han de hacerlo con sus maridos. Vamos a insistir en esto. La iglesia obedece, se subordina, se somete a Dios. ¿Por qué? Uno puede decir, tengo que someterme a Dios porque Él me da de comer, Él me da la vida. Sí, pero nos sometemos y obedecemos, amamos a Dios porque queremos nosotros ser parte del reino de los cielos, de la vida eterna. Amén. Sí. Ese es el lugar donde Dios nos llama. Y ese es el sitio donde nosotros queremos estar. Por eso nosotros nos subordinamos a Cristo. Y las esposas, si lo hacen a sus maridos, obediencia y sumisión, es por la misma razón, en obediencia y en servicio a Dios. Es necesario, hermanos, entender que todos los hombres y las mujeres, maridos y esposas, siervos del Señor, somos iguales ante Dios. Amén. Esto es importante aclararlo. Sí. Pero no somos iguales en cuanto al lugar que ocupa. La Biblia dice que el marido es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Y hemos hablado de los dones espirituales, ¿no? También en este epístola que estamos estudiando. La cabeza tiene otra función y las manos otro, los pies otro. Entonces, no puede ser todo cabeza, ni tampoco todo puede ser cuerpo. Entonces Dios en su sabiduría, cuando Él ha diseñado el cuerpo, ha puesto cabeza arriba, el cuerpo abajo, ¿no? Y cuando Él ha diseñado el matrimonio, pues ha puesto al hombre como líder espiritual y a la esposa a quien tiene que administrar. Amén. Sí. Los padres son sacerdotes y pastores de su hogar. Conjuntamente con su esposa, deben de practicar ese servicio, porque para eso son llamados. Las esposas, hermanos, actúan como ejemplo visible entre la relación de Cristo y su iglesia. No hay otra forma de visualizar físicamente nuestra relación con Cristo. ¿No les parece a las hermanas un rol tan interesante y tan bonito
de que sean el ejemplo visible de la obediencia de la iglesia a Cristo. Aunque aquí hemos dicho que somos todos iguales, pero a las esposas se les asigna ese lugar. Hermanos, a Cristo no lo vemos, pero proclamamos que lo amamos, proclamamos que lo obedecemos, proclamamos que nos sometemos a Él. Pero ¿cómo lo vemos eso? Pues dice la palabra de Dios, cuando una esposa está amando y sujetándose a su esposo. Sí. No es que, vamos a decir que las esposas, por miedo a su esposo, o sea que al marido, tienen que hacer lo que sea. No, no se trata de eso, sino que hay una convivencia, una comunión de amor, de respeto. Esa relación tan hermosa entre Cristo y su iglesia solo se puede reflejar en el matrimonio cristiano, hermanos. Amén. Sí. Ahora, la última frase del versículo dice, sujeto en todo. Aquí los maridos pueden decir, escucha, querida, la Biblia dice, sujeto en todo. En todo. Vamos a aclararlo esto, hermanos, ¿no? Porque también he visto interpretaciones o enseñanzas que dicen muchas cosas. Pero ¿sabe lo que está diciendo la palabra de la Escritura? Cuando dice en todo, está diciendo en todo lo que Dios ha ordenado a la esposa. Amén. Sí. Un ejemplo para que podamos ver la diferencia. Si el esposo dice a la esposa, hoy vamos a pecar. Pero los hermanos me están diciendo, no, yo jamás voy a decir a mi esposa que vamos a pecar. Claro. ¿Os acordáis del ejemplo de, a ver, ¿cómo se llama? Ananías y Zafira. Esposo y esposa. Ananías dice a su esposa, a ver, los hermanos están dando ofrendas pero generosas y nosotros no queremos quedar mal, ¿no? Sabe la gente que tenemos dinero y tal. Vamos a vender una propiedad en 100,000. Pero como nadie sabe lo que vamos a vender, vamos a decirle que hemos vendido en 60. Le damos 60 y nos quedamos con 40. Nadie va a saber. ¿Qué está haciendo el esposo? Está diciendo a la esposa, vamos a mentir. Vamos a engañar a Dios. Y Zafira, en su condición de creyente, esposa, podía haber dicho, la Biblia dice que tengo que obedecerte en todo, pero en este no te obedezco, porque no voy a pecar contra Dios. ¿Les parece correcto? Pero Zafira no dijo eso. Zafira dijo, está bien. Tú dices eso, y si me pregunta a mí, le voy a decir igual. Y sucedió literal, tal cual. Pedro pregunta a Ananías, y Ananías dice, en tanto. Y Pedro le dice, a Dios has mentido. Viene la esposa y le pregunta, Zafira, ¿en tanto habéis vendido? Zafira dice, sí, en tanto he vendido. Pues al mismo sitio donde está tu esposo. Hermanos, una disciplina. Así que, hermanos, las esposas, la Biblia dice en todo. Pero si es para pecar, la esposa no está obligada a obedecer al esposo. Eso estoy poniendo un ejemplo. Puede haber en muchos aspectos. Por ejemplo, si el esposo te dice, tú no me vas al culto, porque yo soy tu marido y me obedeces. Es complicado. Hay muchas esposas han dejado de ir al culto por esta razón. Sí. O el esposo puede decir, vamos a hacer una actividad que me encanta a mí, pero está reñido con lo que Dios nos manda, pero como eres mi esposa, tú tienes que ir conmigo.
Pero si es un lugar inadecuado donde se deshonra o se hacen malas cosas contra Dios, la esposa puede decir, en eso no te puedo obedecer. Así que la frase en todo lo que ha mandado Dios, la palabra del Señor. Pero si es en contra de la voluntad de Dios, o hacer mal las cosas, o pecar contra Dios, la esposa no está obligada a obedecer a su marido. Amén. Sí. Vamos resumiendo y terminando. Sí, vamos bien. El mandato de nuestro Señor es andar llenos del Espíritu. Y andar llenos del Espíritu es obedecer a Dios. 2. Que el mundo vea en nosotros la imagen de Cristo. Es decir, nuestros matrimonios, donde vivamos, en la iglesia, fuera de la iglesia, pueda la gente ver cómo la esposa ama y obedece a su esposo, sin que el marido tenga que, no sé, levantar la voz o regañarle, no, sino que estos se aman y se obedecen porque con eso están glorificando a Dios. Amén. Y otra cosa importante que hemos aprendido esta mañana es que estamos ordenados a someternos unos a otros. Hemos visto, tenemos que someternos en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Y tratarnos y vernos nosotros que nadie es superior a nadie. La sumisión de las esposas, 4, es la imagen viva de la sumisión de la iglesia a Cristo. Solo se puede apreciar física y materialmente cómo la iglesia obedece y se somete a Cristo, es cuando una esposa está obedeciendo y se está sometiendo a su esposo. Esta es la imagen que Dios nos ha dado. Amén. Por último, si todos nos sometemos a Dios, la bendición es grande. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios, todos, esposos, esposas, hijos, hijas, todos nos sometemos a Dios, la bendición es que el diablo huirá de nosotros. Amén. Vamos a levantarnos y decir gracias al Señor por esta enseñanza. Y queda pendiente de los maridos. Así que trataremos en el siguiente mensaje. Amén. Señor, gracias esta mañana por darnos esta enseñanza tan preciosa en el cual hemos aprendido que la sumisión, la obediencia que practicamos nosotros como hijos tuyos es solo para darte gloria y honra a ti. Porque estamos conscientes, amado Señor, que nosotros somos los testigos en este mundo para reflejar lo que tú eres, amado Padre. Gracias. Bendice a cada corazón de mis hermanos. Y si acaso no han sido suficientes mis labios, Señor, te ruego y te pido que enseñes en abundancia a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre amado. Te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.